Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, ¿sí? Ya pronto a comenzar con una nueva clase el día de hoy. Hoy vamos a trabajar un teórico. Teórico que, a ver, podemos decirlo, es del riñón de Enrique Pichon Rivière. Teórico que fue creado por Enrique Pichon Rivière, ¿sí? Este autor desarrolló una teoría, desarrolló un supuesto teórico para lograr explicar, ¿sí?, la conducta que el sujeto tiene hoy en día, ¿sí? Él la llamó conducta actual. Esta conducta que el sujeto está desarrollando. Entonces, para poder explicar lo que al sujeto le está pasando, este autor lo desarrolla desde esta teoría que él mismo ha creado. ¿Cómo se llama esta teoría? Teoría de la enfermedad única. ¿Sí? Como les decía, esta teoría es un supuesto teórico que va a postular la existencia de un núcleo depresivo patogénico universal que se da con diferentes intensidades en el sujeto. Vamos de a poco. No se asusten. Van a encontrar un montón de clasificaciones y un montón de cositas y nombres nuevos. No asustarnos. Lo primero que tenemos que hacer es no asustarnos sobre este teórico, ¿sí? Vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿sí? Bien. Prepárense en el mate, relájense para este teórico, ¿sí? Aflojen los hombros, coman un caramelito de ser necesario, todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Recuerden cubrir las necesidades que tiene el cerebro, agua para una mejor sinapsis, azúcar, otra necesidad de cubrir, con un caramelito alcanza, buen flujo sanguíneo, buena irrigación, por lo tanto no vean el video después de haber comido una bruta comida y siéntanse en lugares oxigenados, ¿sí? Donde haya buena circulación de aire, de oxígeno, si no quiere decir que estemos en el patio, sí que tiene una buena circulación de oxígeno, ¿sí? Cubriendo todas estas necesidades, nuestro cerebro va a rendir mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, comencemos. Yo voy a preparar el mate. Hoy les decía esto del mate, está mi mate. Ya me lo voy a empezar cebando. Es una teoría que a mí me gusta explicar. Es una teoría, y me gusta explicar porque tiene que ver con la conducta. ¿Qué estudiamos los psicólogos sociales? Y la conducta de los sujetos en relación a los vínculos que están teniendo. ¿Cómo se vincula? Los estudios de la vinculación. Nosotros tenemos vínculos y comunicación. ¿Y dónde vemos reflejados los vínculos y la comunicación? Y la vemos reflejada en la conducta que el sujeto tiene. Por eso es una teoría que me gusta explicar, ¿sí? Vuelvo entonces. La teoría de la enfermedad única es un supuesto teórico, es decir, es una teoría que postula la existencia, hoy les dije, de un núcleo depresivo patogénico universal, que se va a dar con diferentes intensidades en los sujetos, es decir, un núcleo depresivo patogénico universal. Palabras claves para empezar, que vamos a ir explicando más adelante. Este núcleo depresivo, y del autor, va a estar vinculado al nacimiento y al desarrollo del individuo, siendo, dirá, el responsable de las pautas estereotipadas de la conducta. Y recuerden que por estereotipia Pichon entendía la enfermedad, a esta adaptación pasiva, ¿sí?, a estas conductas que no cambian y son siempre las mismas. Entonces dice, bueno, este núcleo depresivo, que está ya vinculado desde el nacimiento, comienza a tener su origen desde el nacimiento, y que además se va a ir desarrollando con este individuo, va a ser el responsable de la conducta actual del sujeto, de estas pautas estereotipadas que el sujeto tenga en la conducta, ¿sí? Ahí sumábamos la idea de que por estereotipia Pichon entendía enfermedad. Como dijimos, ¿sí?, este desarrollo, este núcleo depresivo se va desarrollando,
¿sí? A medida que el individuo vaya creciendo a partir de su nacimiento. Por lo tanto, hay un proceso en este individuo. Un proceso, en primer lugar, un proceso de enfermarse. Y en un segundo lugar, un proceso para curarse. Y para comprender este proceso, es necesario describirlo de acuerdo a una secuencia cronológica que se da desde el nacimiento hasta que ya es adolescente y adulto el sujeto. Entonces, cuando es adolescente y adulto el sujeto, comienzan a aparecer la sintomatología de la enfermedad que va a acceder a la curación a través de un tratamiento. ¿Sí? Vuelvo con esta idea porque es fundamental. Para comprender este proceso de enfermarse y de curarse, ¿sí? Hay que entender que este proceso se va a dar de manera cronológica, dice el autor, con una secuencia cronológica. Primero va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto, después esto y después esto. ¿Sí? Se sigue un orden. No se puede alterar el orden. El orden de los factores no altera el resultado. Aprendimos en matemáticas. Sí, acá sí. Acá el orden del producto altera el resultado. ¿Sí? No podemos arrancar por el final y pensar que nos va a dar lo mismo. No. Sigue un orden cronológico. ¿Y cuándo comienzan a manifestarse los primeros síntomas? Podrían manifestarse en la adolescencia y si no, en la adultez. ¿Sí? Lo que nunca tenemos que perder de vista, como les dije hoy, es la conducta. ¿Por qué? Porque esta teoría intenta explicar la conducta actual del sujeto. Entonces no puedo perder de vista nunca el foco que es la conducta. De hecho, les digo, háganse un cartel que diga conducta y pónganselo adelante. No es chiste. Háganse un cartel que diga conducta y pónganselo a la vista, al lado del dispositivo que ustedes estén utilizando. Les doy cartel, cartel de una hoja 4, cartel así de grande, conducta pongan. Les doy un minuto para que lo hagan. Si quieren ser con color, con fibrones, conducta. Ahora, a partir de ahora, un minuto. Con resaltadores, fibras, no sé. Les doy el tiempito para que se lo puedan hacer. Parece que el tiempo no pasa cuando uno está esperando, ¿no? Eso me está pasando a mí ahora. Bueno, unos segundos más. Yo también me lo voy a sacar. Así no me siento excluido de la actividad. ¿Estamos? ¿Todos tenemos el cartel?
es el mío, conducta, y me lo voy a poner acá adelante para tenerlo presente toda la clase. ¿Sí? Muy bien. Efectivamente, al lado del dispositivo. Entonces, la teoría que intenta explicar el autor, o que explica el autor, es una teoría que va a tratar de dar explicación a la conducta actual del sujeto. Tengan presente el cartel. Dice el autor que la conducta actual de un sujeto, ya sea adecuada o inadecuada, o sea que no importa si el sujeto se porta bien, se porta mal, no es si hace lo que corresponde, si no lo hace, acá no está haciendo ningún tipo de juicio ni ético, ni moral. Lo que está haciendo, la conducta que está teniendo, sea cual sea, puede ser entendida de acuerdo a 4 principios, dice. Toda esta conducta, entonces, ya sea adecuada o inadecuada, se puede explicar y se puede comprender a partir de 4 principios. Importante, porque ahora dentro de cada principio vamos a empezar a ver cosas. Entonces tengan presente, estos son 4 principios que se los voy diciendo. Y después vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Primer principio que explica la conducta actual del sujeto. Policausalidad. Policausalidad. Segundo principio. No se asusten con los nombres. Pluralidad de muchos. Fenoménica, de fenómeno. Sos un fenómeno. Pluralidad fenoménica. Tercer principio. Continuidad genética y funcional. Cuarto y último principio. Cuarto y último principio. El principio de estructura. ¿Estamos? ¿Estos principios? ¿Sí? Bien. Vamos entonces a tratar de, movilidad de estructura, no de estructura. Cuarto principio, movilidad de estructura. Vamos entonces a tratar de explicar, ¿sí?, estos principios. Tengan presente siempre esta idea, ¿sí?, del cartel de conducta delante. Si no, no lo vamos a poder entender. No es de mala onda. ¿Qué mala onda vino el profe hoy? No, no es de mala onda. Ténganlo presente adelante para que sea más sencillo la comprensión. Primer principio dijimos policausalidad. Sencillito este principio. ¿Qué es este principio? Que existen muchas causas o que existen muchos componentes que confluyen en la conducta del individuo. ¿Sí? Es decir, hay múltiples causas para que el sujeto tenga la conducta actual que tiene. ¿Estamos? Hay múltiples causas para que el sujeto tenga la conducta actual que tiene. ¿Estamos hasta acá? Bien. Para poder explicar este principio, el autor va a recurrir entonces a diferentes factores. Y acá se empieza a complicar el tema. Va a haber 3 factores dentro del principio. ¿Sí? Pueden haciéndose como un cuadrito. Se los recomiendo. Dentro del principio, 4 principios. Primer principio, policausalidad. Dentro del principio de policausalidad va a haber 3 factores. Primer factor, el constitucional. Segundo factor, el disposicional. Tercer factor, factor actual. ¿Estamos?
factor, entonces, constitucional. ¿Qué dice el factor constitucional? Que una causa de la conducta actual del sujeto es la herencia genética, lo que recibe a través de los genes, más lo capitalizado en la vida intrauterina. Es decir, no solamente los genes, sino que además todo lo vivido y transcurrido y vivenciado dentro de la panza de mamá. Entonces, dentro de este factor, el autor va a hablar del factor hereditario, del componente en realidad hereditario, que lo va a llamar genotípico o genotipo, y el componente que se va a adquirir en el vientre materno, y él lo llama fenotipo o fenotípico. ¿Sí? Para poder comprender esto, hay autores que dicen que varía la conducta del sujeto a futuro dependiendo del tipo de nacimiento que tiene. Dependiendo del tipo de nacimiento, ¿sí?, va a variar la personalidad. Si nace por parto natural tendrá un tipo de conducta, y si nace por cesárea tendrá otro. Hay autores que dicen que los que nacen por parto natural la nacen peleando. Esto de nacen peleándola la vida. En cambio, los que nacen por cesárea tienen gran parte del proceso resuelto. Entonces son más tranquilos, más panchos, esto de más relajados. Se esforzarían un poco menos. Y el que nace por parto natural ya comienza a pelearla desde el momento mismo del nacimiento. Tiene un carácter más combativo. ¿Sí? Son teorías. ¿Quedó claro esto? Existen múltiples causas. Una de las causas es esta que acabamos de decir, el factor constitucional, que tiene que ver con la herencia genética más lo vivido en la panza de mamá. ¿Estamos? Bien. Pasemos a hablar del factor disposicional. El factor disposicional, ¿sí?, va a decir que otra causa, además de lo heredado genéticamente hablando y de lo que vive en la panza de mamá, otra causa tiene que ver con lo que el bebé va vivenciando desde el nacimiento hasta los primeros meses de vida. Y esto, o a esto, el autor llama lo adquirido. Por lo tanto, cuando hablamos de factor disposicional, vamos a estar hablando del factor constitucional más lo adquirido. Todo lo de la herencia genética más lo vivido en la panza de mamá, más lo que vivió en los primeros meses de vida del bebé. Y va a decir que este factor tiene que ver con la disposición hacia la salud o hacia la enfermedad que cada sujeto desarrolle en virtud de la historia que vive en el grupo familiar más próximo. ¿Sí? Dependiendo de esta historia de vida, como sea, ya esto comienza a marcar entonces esta disposición hacia la salud o hacia la enfermedad que el sujeto va a ir desarrollando, dijimos, de forma de proceso. Por último, factor actual. El factor actual es otra causa. Policausalidad, múltiples causas. ¿Otra causa de qué? De la conducta. Otra causa de la conducta. ¿Sí? ¿Y qué va a decir este autor? Que cualquier hecho actual que suponga una pérdida, hay que interpretarlo como un factor actual. Cualquier hecho actual que suponga una pérdida. Entonces, vamos a hablar de accidentes, privaciones, frustraciones, duelos, ¿sí?, pérdidas que tengo en la actualidad, en el aquí y ahora. Este factor actual también recibe el nombre de factor desencadenante. ¿Sí? Bien. Hasta acá entonces el principio de policausalidad. Vamos con el siguiente principio, que es el de pluralidad fenoménica. Cuando hablamos de pluralidad fenoménica, Pichon explica explica
la multitud de modos, o los múltiples modos. Me confundí solo, me confundí, no, me enrosqué solo, lo que quiero decir. Pichon explica los múltiples modos que puede adoptar la enfermedad puesta en acto a través de la conducta. Es decir, esta enfermedad se va a manifestar de muchas formas o de diferentes modos. Entendiendo, ahí hablamos de pluralidad, esta cantidad, ¿sí? Entendiendo también por fenoménico a lo manifiesto, a lo sintomático, a lo que puede ser descripto. Entonces, cuando hablamos de pluralidad fenoménica, estamos diciendo que no solamente esta enfermedad, este núcleo depresivo patogénico universal, va a tener múltiples causas, sino que además múltiples modos de expresarse y de manifestarse, ¿sí? Y que estos múltiples modos se van a ver reflejados ¿dónde? ¿En una película? No. ¿En el manual? Tampoco. ¿Dónde se ven reflejados estos múltiples modos? En la conducta. En la conducta. ¿Estamos hasta acá? Tercer principio. Acá la empezamos a complicar, ¿eh? No quiere decir que sea difícil, sino que se van a abrir 5, dentro de este principio, yo les voy contando, 5 ramitas, 5 ítems distintos, ¿sí? Principio, ¿se acuerdan cuál era? Bueno, se los recuerdo, de continuidad genética y funcional. Cuando hablamos del principio de continuidad genética y funcional, vamos a decir que este es el principio esencial de la teoría. ¿Por qué? Porque supone un núcleo patogénico central, una depresión básica, que se articula, ¿sí?, con las 5 formas características de depresión que va a postular Pichon. Le dije que se abrían 5 ítems, 5 rayitas en un cuadro, ¿sí? A ver, dijimos que se daba de forma cronológica, en sucesión cronológica, ¿se acuerdan? Bueno, entra en juego acá. ¿Por qué? Porque dentro de este principio que va a ocurrir, se va nombrando la sucesión de instancias posicionales por la cual atraviesa el sujeto. Y va a decir Pichon, las primeros cuatro depresiones, porque él va a hablar de 5 depresiones, o de 5 instancias posicionales, las llamamos depresiones, las primeras 4 depresiones van a corresponder al proceso de enfermarse. Y la quinta, al proceso de cura. ¿Cómo? ¿Hay una depresión que cura? Ya nos vamos a enterar. Ya nos vamos a enterar qué dice el autor de esto. Primer, depresión. Protodepresión. Protodepresión. Al momento del nacimiento, dice el autor, el bebé experimenta una pérdida. ¿Cómo que ya experimentó una pérdida? Sí. ¿Qué perdió? La vida intrauterina. El autor dice que al momento del nacimiento el bebé ya experimenta una pérdida, ¿sí? Ya tiene su primer duelo, que es la pérdida de la vida intrauterina, ¿sí? Es la primer vivencia de pérdida que va a experimentar el bebé. A esta situación de pérdida se la llama primer estadio depresivo original o primera posición depresiva, y se da antes de la instalación de la posición esquizoparanoide de Melanie Klein. ¿Por qué hablamos de protodepresión? Proto quiere decir primera, ¿sí? Proto es esta idea de alguna manera, dirá el autor, esta depresión va a ser como el prototipo que va a servir de modelo que todas las depresiones siguientes tendrán, ¿sí? Proto viene de protos, del griego protos, que quiere decir primero. Entonces, de alguna manera, esta depresión será el prototipo, el modelo, ¿sí?, que se tendrá en cuenta, la base que se tendrá en cuenta para las otras depresiones futuras. ¿Cuáles son esas depresiones futuras? Bueno, nos quedan 4 por delante, ¿sí? Dijimos que 4 enferman y 1 cura.
Vamos a seguir hablando con la siguiente, que es, recuerden que se tiene que ir dando de esta manera. Yo me estoy preparando el mate. Siguiente, depresión. Depresión de desarrollo. A ver, para explicarlo de manera sencilla, el modo en el que el bebé transita la protodepresión va a generar un registro que formará luego parte de las matrices de aprendizaje de este sujeto, de cómo este sujeto incorpora o guarda, ¿sí?, la información que va recibiendo, sus vivencias. Dice el autor, luego de algunos meses se instala en el bebé la posición depresiva, por lo tanto el bebé intentará integrar los objetos parciales buenos y malos en un objeto total. Por lo tanto, surge el conflicto de ambivalencia. Esto tiene en cuenta la teoría kleiniana. Al objeto malo se lo va a atacar, ¿no? Al objeto malo se lo ataca. Y cuando se lo ataca, se lo lastima. Pero, al mismo tiempo, resulta lastimado el objeto amado, ¿no? Esto de, no era un objeto malo y un objeto bueno. Era un mismo objeto, que era bueno y malo a la vez, decía Melanie Klein. Dice Melanie Klein. Por lo tanto, cuando ataca el objeto malo, después de atacarlo me avivo, que ataqué a mi objeto amado, a mi objeto de amor. Entonces esto me genera culpa. Y esta culpa me provoca una depresión. Si la culpa se elabora y se reprime, se labura, decimos, ¿no? Se trabaja, no pasa nada. Se elaboró, se trabajó y se reprimió. Ahora, si no ocurre esto, esta culpa sigue entonces un camino patológico. ¿Sí? Bien. Depresión desencadenante. Tercer depresión. Depresión desencadenante o actual, también se la llama. Esta se va a dar más adelante en la vida del sujeto. Acá comienza la sintomatología. ¿Por qué? Porque se suele dar entre la adolescencia y la adultez. ¿Se acuerdan que dijimos que en la adolescencia o la adultez comenzaban los primeros síntomas de esta conducta estereotipada? Bueno, cuando hablamos de depresión actual o desencadenante, vamos a decir que esta depresión se va a dar más adelante en la vida del sujeto, en la adolescencia o en la adultez, cuando una situación determinada de frustración o de pérdida reactiva la depresión de desarrollo. Es decir, algo que vivo hoy en día me disparó a que se reactive esa depresión que no había sido elaborada y reprimida, sino que siguió ese camino patológico, siguió estando latente de fondo. Entonces, algo que me pasa hoy en día reactiva esa depresión de atrás, como que se potencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Comienza a manifestarse los síntomas de la enfermedad. Comienza a manifestarse la situación de frustración. Esta situación de frustración que proviene de donde, de mi mundo interno, no, proviene del mundo externo. El detonante estuvo en el mundo externo que reactivó esa depresión de desarrollo. Y claramente la tengo reprimida o la tengo latente. Si está latente, es inconsciente todo esto. No puedo tener registro de los primeros meses de vida del primer año. Pero quedó latente sin laburar. Entonces reactiva. Se reactiva. Y cuando hablamos, decimos, este hecho que viene del mundo externo reactiva esta depresión, ya sea un hecho del mundo laboral, del mundo familiar, social, no sé. Una pérdida. ¿Estamos? Bien. Bueno, llegamos a la actualidad. Ya está. No, queda una depresión más. La regresional. Depresión regresional. Les prometo, ya estamos terminando. Hoy el video no es largo, pero es intenso. Depresión regresional. Este conflicto que acabamos de mencionar anteriormente
dice el autor, se introyecta totalmente, pasando a formar parte de mi mundo interno. ¿Sí? Este episodio actual que desencadenó esa depresión de desarrollo, en su momento que reactivó, no desencadenó, que reactivó esa depresión de desarrollo, lo introyecto, lo paso, lo integro a mi vida y pasa a formar parte de mi mundo interno. Pero, estos pero que están dando vuelta, pero, por algún motivo, se reactiva esa depresión desencadenante. Esa depresión que ya estaba introyectada, desencadenando entonces una depresión regresional. Vamos con un ejemplo para que se pueda entender. Vamos a arrancar de la depresión desencadenante. Me rajan del laburo. Situación de pérdida, sí. Laboral, sí. Me raja mi gerente del laburo y yo me sentí indignado porque me despidió sin causa alguna. Pero me despidió. No estamos hablando si gente es bueno o malo. Simplemente me despidieron del laburo, el laburo que yo necesitaba. Eso me generó mucho dolor, me generó depresión. ¿Sí? Me refiero a esto, a esta situación de pérdida, complicaciones. Y además me dolió la forma en la que me haya despedido. Bien. Pasó. Obviamente esa depresión terminó reactivando la depresión de desarrollo. Bueno, estamos. Esta es la desencadenante actual. Estamos. ¿Sí? Meses después, o un año después, me cruzo por la calle. ¿A quién? Al gerente. ¿Y qué acontece cuando me cruzo por la calle al gerente? Esta depresión regresional, porque me acordé del gerente y me volvieron a surgir todos esos sentimientos cuando lo vi de enojo, de frustración y de bronca que había tenido el día que me rascaron, y además eso entonces había ocasionado. Y nos vamos para atrás. ¿Sí? Otro suceso actual vinculado a la depresión desencadenante dispara, obviamente, entonces, ¿qué cosa? La depresión de desarrollo. Entonces, ¿ven cómo se van acumulando? De la regresional a la desencadenante, de la desencadenante a la de desarrollo. Bien. Llegamos a la última depresión, a la depresión iatrogénica. Iatro, como suena, I-A-T-R-O. Iatro. Génica, con G. Todo junto, iatrogénica. Repito, depresión iatro, I-A-T-R-O, G-E-N-I-C-A, iatrogénica. Cuando hablamos de la depresión iatrogénica, el término iatrogénico es una voz que viene, son dos voces. Iatrogénica es un término compuesto por dos voces griegas. Iatro, que viene de iatros, que quiere decir terapéutico, y génico, que quiere decir origen. Etimológicamente hablando, la depresión iatrogénica es una depresión que tiene un origen terapéutico. Es decir, es una depresión inducida por el tratamiento. Hay una situación de pérdida. ¿Sí? Hay una situación de pérdida vinculada a lo que llamamos insight. Dice el autor, lo que no se deprime no se cura. Hay una pérdida de lo conocido. Tiene que ver con un proceso interno que cada uno hace para curarse. Si esa depresión asociada, a ver, cuando uno va al psicólogo, y nos trabajamos en el psicólogo, porque el psicólogo nos ayuda a laburarnos, uno no va a pasarla bien al psicólogo. A veces sale más hecho bolsa de cómo fue. ¿Y por qué? Y porque empezó un proceso de cura interno, un proceso de sanación interna que necesita.
Y eso a veces nos causa angustia, aceptar determinadas cosas o trabajar determinadas cosas. Pero esa angustia está asociada a la cura, ¿no? A la cura. Es la depresión que cura. Me siento para la M en este momento porque me estoy trabajando, porque estoy pasando la teoría por el cuerpo, decimos en psicología social. ¿Pero para qué? Para estar mejor después. ¿Sí? Para sanar, curar, soltar y después estar mejor. ¿Estamos hasta acá? Vamos con el último principio. Se acabaron las depresiones, eran 5 depresiones. Las primeros 4 curaban, las primeros 4 enfermaban, la iatrogénica dijimos curaba. Hasta acá estamos. ¿Sí? Bien. Vamos a la depresión vinculada. Ay, la depresión vinculada. Quedé yo con la depresión. Vamos con el principio. Con el último principio ya terminamos. Último tema del teórico. Movilidad de las estructuras. ¿Sí? Movilidad de estructuras. Bien. 4 principios. ¿Se acuerdan? Principio de policausalidad. Principio... ¿Se lo están acordando ustedes? Principio de policausalidad, principio de pluralidad fenoménica, principio de continuidad genética, ¿sí? Y funcional, y el último es este principio de movilidad de las estructuras. Dice el autor, así como la pluralidad fenoménica, es decir, así como existen múltiples causas y variantes de la enfermedad, así como existen múltiples modos, así como existen múltiples modos y variantes de la enfermedad, y así como existen múltiples causas, primer principio, y así como existen esta continuidad genética y funcional que va a aludir a 5 depresiones y a esta sucesión normal, el principio de movilidad de las estructuras va a remitir a la posibilidad modificatoria de cualquier estructura psíquica desde una perspectiva correctora. Es decir, ¿qué capacidad tenemos nosotros de modificar nuestras propias estructuras psíquicas para estar mejor? ¿Sí? Para modificar lo que tenemos que modificar. A ver, cuando hablamos de perspectiva correctora, no solo nos referimos a la instancia clínica, sino también a lo vincular. ¿Qué tan abierto soy a modificar y a modificarme? Ah, no, porque yo soy así y nadie me va a cambiar. Ah, genial. Uno, cuando escucha eso, todas las cosas que piensa el sujeto. Bueno, imagínense si encima estudiamos psicología social y pensamos eso. Estamos en el horno, chicos, ¿eh? Eso se llama adaptación pasiva a la realidad. Solamente me importa lo mío. Estoy cerrado a la escucha, a las modificaciones, al cambio. Si estoy cerrado al cambio, fui. Porque ¿qué soy yo por definición? Un agente de cambio. ¿Y por dónde empieza el cambio? Por mí, ¿eh? Por mi persona. Y después a los demás. Pero primero el cambio empieza por mí. ¿Cómo puedo negarme a cambiar o a repensarme? ¿Sí? Bien. Hasta acá, principio de movilidad de estructuras. Hasta acá, teoría de la enfermedad única. Teoría, entonces, que intenta explicar la conducta que el sujeto tiene en la actualidad. Autor, Enrique Pichón Rivière. Buena clase, buena jornada.